Conocido como Don Tinto o el presidente de los pobres, aclamado por el pueblo por el impulso de las políticas públicas a favor de los más vulnerables. Pedro Aguirre Cerda fue el primer presidente del periodo de los radicales e instauró la frase "gobernar es educar", marcando el énfasis que le daría a su mandato. Gobernar es educar. Y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública. Uno de los ejes fundamentales de su campaña fue el lema "Gobernar es educar", y lo reafirmó en su discurso como presidente de la República realizado en 1939. Pedro Aguirre Cerda es un símbolo de la educación en Chile. Construyó más de 500 escuelas, con lo que el número de alumnos matriculados tuvo un notable incremento en el país. Pedro Aguirre Cerda dejó una herencia educacional bastante rica. En primer lugar, fue una de sus principales preocupaciones. De hecho, el lema de su gobierno era "gobernar es educar". La construcción de escuelas adquirió un énfasis bastante fuerte en su gobierno. Nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, cerca de los Andes. Financió sus estudios universitarios como profesor en distintos liceos y además impartió clases gratuitas a obreros. De esta manera, en 1900 logró titularse como abogado y profesor de filosofía y castellano en la Universidad de Chile. Aguirre Cerda primero entra a estudiar al Instituto Pedagógico para sacar la carrera de profesor en castellano, y después va a entrar a estudiar a la Universidad de Chile, que era la madre del Instituto Pedagógico, a estudiar Derecho. Ya a mediados de 1900 ya va a ser abogado. Fue profesor de educación cívica en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional. Ingresó al Partido Radical y en 1906 a la masonería. En 1910 continuó sus estudios superiores en Derecho y Economía en Francia, y de regreso a Chile inició una exitosa carrera política que culminó en diciembre de 1938, cuando asumió como presidente de la República, apoyado por el Frente Popular. Aguirre Cerda era un candidato del Partido Radical que estaba incluido en una coalición política que se denomina el Frente Popular. Ahora, Aguirre Cerda pertenecía al ala liberal del Partido Radical, lo había sido desde toda su vida, pero efectivamente en esta coalición de partidos de izquierda, Aguirre Cerda se termina convirtiendo en el candidato de consenso. Otro de sus grandes logros es la creación de la Corporación de Fomentos a la Producción Corfo, como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico que apuntó a la industrialización del país. La creación de Corfo, yo diría que es una de las cosas más importantes que realizó Pedro Aguirre Cerda. Yo diría que es la creación más importante de su gobierno, en el sentido que crea una agencia estatal que va a estar encargada de varias cosas. En primer lugar, va a estar encargada del fomento productivo y de asumir labores de planificación. Su gobierno también destacó por desarrollar una activa política cultural. En 1939 promovió el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral, pese a que lo obtuvo recién en 1945. También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el Premio Nacional de Literatura, que finalmente fue promulgado en 1942. Yo diría que tiene que ver un poco con el énfasis de la época, las preocupaciones por la educación de Pedro Aguirre Cerda, y especialmente también una sensibilidad literaria muy fuerte que él tenía. Hay que recordar que él había sido muy amigo de Gabriela Mistral, de hecho le dedicó algunos de sus libros. Después de su muerte, la figura del presidente se consolidó en el imaginario popular a través de Juanita Aguirre Luco, con quien estuvo casado. Ella siguió mostrando una activa función social que ayudó a destacar la figura de Pedro Aguirre Cerda como exponente de una política popular puesta al servicio de los demás.